Ley General de los Gases. La Ley General de los Gases, o Ley Combinada, dice que una masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y la temperatura de dicho gas. Estudian el comportamiento de una determinada masa de gas si una de estas magnitudes permanece constante. Esta ley se emplea para todos aquellos gases ideales en los que el volumen, la presión y la temperatura no son constantes. Esta ley se presenta con la siguiente ecuación, donde presión 1, volumen 1 y temperatura 1 se consideran como las condiciones del estado inicial y presión 2, volumen 2 y temperatura 2 como condiciones del estado final. Por lo tanto, la ley general del estado gaseoso establece que para una masa dada de un gas, su relación presión, volumen, temperatura siempre será constante. Ley de Boyle. La ley fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Esta ley establece que la presión del gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Dada la definición anterior, el producto del volumen y la presión es una constante. La letra K constituye una constante, por lo que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ley de Charles. En 1787, Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando aumentaba la temperatura el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. En esta imagen podemos observar que se puede aumentar el volumen agregando calor al recipiente. Al aumentar al doble la temperatura, se puede apreciar que el volumen también aumenta al doble. Esto se conoce como la ley de Charles, que nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen del gas disminuye. Por lo tanto, la presión entre la temperatura siempre será una constante. Ley de Gay-Lussac. Esta ley fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. En esta ley se explica cómo se puede aumentar la presión del gas añadiendo calor al recipiente, siempre y cuando el volumen sea constante. Al añadir calor, la presión del gas aumenta, ya que las moléculas de este chocan en una mayor velocidad en el mismo volumen que se encontraban anteriormente. Por lo tanto, podemos observar que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Por lo tanto, el volumen entre la temperatura siempre será una constante. Principio de Avogadro. Esta ley, descubierta por Avogadro a principios del siglo XIX, establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. Aquí podemos observar cómo se puede aumentar el volumen agregando gas al envoltorio. Al agregar el gas, hay un mayor aumento de moles en el recipiente, ocasionando así que tenga que aumentar el volumen en el que se encuentra. Por lo tanto, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen. Si disminuimos la cantidad de gas, disminuirá el volumen. El número de Avogadro para volúmenes iguales de gases diferentes en condiciones normales de presión y temperatura. El número de moléculas es 23 por 10 a la 23 por cada mol de cualquier gas. A continuación, una serie de experimentos caseros.
conclusión es que la ley general de los gases o la ley combinada nos dice que la masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y la temperatura de dicho gas, además de que estudian el comportamiento de una determinada masa de gas si una de esas magnitudes permanece constante. Esta ley está complementada por las diferentes leyes que estudian el volumen, la presión y la temperatura, como lo son la ley de Boyle, la ley de Avogadro, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Gracias por tu atención, espero que el video te haya gustado.